¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las películas de terror basadas en hechos reales? Este video te llevará a descubrir las historias escalofriantes que inspiraron grandes éxitos del cine. Quédate hasta el final para conocer detalles que te dejarán sin aliento. No olvides suscribirte, darle like y compartir. El cine ha tenido un papel crucial en transformar historias en experiencias inmersivas, aunque no siempre se mantiene completamente fiel a los eventos originales. Las películas frecuentemente adaptan los hechos para atraer a un público más amplio, buscando el equilibrio entre lo comercial y lo impactante. Sin embargo, algunas cintas logran permanecer más apegadas a la realidad, provocando reacciones intensas que desnudan los miedos más profundos de las personas. Entre los ejemplos más destacados se encuentra el caso de Scream, una película que marcó un antes y un después en el género de terror durante los años 90. Para muchos jóvenes fue la primera introducción a este tipo de cine. Lo interesante es cómo su creador, Kevin Williamson, encontró inspiración en hechos reales. Williamson estaba viendo un documental sobre Danny Rolling, conocido como el Destripador de Gainesville, cuando un ruido en su propia casa lo alarmó profundamente. Esta experiencia lo llevó a crear el primer borrador de lo que sería Scream, una película que homenajea a los clásicos del terror al tiempo que los reimagina para una nueva generación. Danny Rolling cometió crímenes atroces en agosto de 1990, asesinando brutalmente a 5 estudiantes en Florida en tan solo 3 días. Los detalles de este caso son impactantes. Rolling atacaba con un cuchillo, utilizaba cinta aislante para inmovilizar a sus víctimas y llevaba un pasamontañas para ocultar su identidad. La comunidad universitaria vivió momentos de paranoia extrema, con estudiantes durmiendo en grupos por miedo a ser las próximas víctimas. Finalmente, Rolling fue arrestado por un robo, pero un análisis de ADN lo conectó directamente con los asesinatos. Además, estaba involucrado en el homicidio de una familia de 3 miembros en su ciudad natal, lo que acentuó la gravedad de sus crímenes. Aunque Rolling no usaba una máscara como el icónico Ghostface de Scream, su modus operandi inspiró el aterrador personaje que marcó a toda una generación de cinéfilos. Esta conexión entre la realidad y la ficción no solo aporta un trasfondo inquietante a la película, sino que también demuestra cómo los hechos más oscuros pueden ser el germen de historias que perduran en la memoria colectiva. Por otro lado, al explorar relatos paranormales es imposible no mencionar a Ed y Lorraine Warren, una pareja que dedicó su vida a investigar sucesos sobrenaturales. Su historia personal es tan intrigante como los casos que investigaron. Ed Warren aseguraba que, desde los 5 años, vivió en una casa embrujada, lo que lo marcó profundamente durante su infancia. Lorraine, por su parte, describía sus primeras experiencias como clarividente desde muy joven, percibiendo cosas que los demás no podían ver. Ambos se casaron después de la Segunda Guerra Mundial y juntos comenzaron una carrera enfocada en la investigación paranormal. Lorraine aportaba sus habilidades psíquicas, mientras que Ed se especializaba como demonólogo. Sus trabajos más famosos inspiraron múltiples películas de la saga El Conjuro, que aún se afirma están basadas en eventos reales investigados por ellos. Pero, ¿qué tan cercanos a la verdad son estos relatos? Un caso emblemático vinculado a los Warren es el de Enfield, que comenzó en el verano de 1977 en Inglaterra. Peggy Hudson y sus hijas vivieron 18 meses de eventos perturbadores en su hogar, que incluyeron muebles moviéndose, ruidos inexplicables y objetos volando. Más de 30 testigos presenciales, incluidos vecinos, periodistas e investigadores psíquicos, confirmaron haber presenciado estos fenómenos. Janet, la hija de 11 años, parecía ser el epicentro de la actividad paranormal, sirviendo como un canal de una voz inquietante y profunda. Este evento se convirtió en uno de los casos más documentados y debatidos de la época. Otro aspecto que genera curiosidad sobre los Warren es su capacidad para enfrentar el impacto emocional de estos casos.
En El Conjuro 2 se ilustra cómo Lorraine comienza a sentir el peso de los casos acumulados, afectando su estabilidad emocional. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Cómo lidia una persona con lo desconocido cuando parece amenazar su propia integridad mental? El interés del público por estas historias no se limita a los detalles paranormales o los asesinatos macabros. También surge de la forma en que los protagonistas, tanto en la vida real como en las películas, enfrentan sus propios miedos y vulnerabilidades. ¿Cómo reaccionarías tú si estuvieras en una situación similar? ¿Buscarías explicaciones lógicas o te rendirías ante lo sobrenatural? Estas preguntas generan un vínculo directo con la audiencia, haciendo que se involucren emocionalmente en el relato. ¿Qué fuerzas invisibles acechaban a los Hudson? Dale like, suscríbete y activa la campanita para conocer esta historia. Las películas basadas en hechos reales no solo tienen el desafío de ser entretenidas, sino también de respetar la esencia de los eventos que las inspiran. En ocasiones, esto implica tomar ciertas libertades creativas para amplificar el impacto en el espectador, aunque a veces el resultado puede ser aún más aterrador que los hechos en sí. Un claro ejemplo es la representación de los demonios y entidades malignas en el cine, que aunque ficticias logran transmitir la sensación de peligro inminente. Volviendo al caso de Amityville, uno de los más famosos de los Warren, queda claro que el impacto emocional puede ser tan intenso como los fenómenos en sí mismos. Este caso fue uno de los primeros en los que los Warren enfrentaron presencias tan agresivas que incluso pusieron en duda su capacidad para manejar la situación. La casa en cuestión, con sus ventanas que parecen ojos, se convirtió en un símbolo de terror que sigue fascinando al público hasta hoy. La historia de la familia Hudson es otra que ha dejado una huella indeleble en el imaginario colectivo, sobre todo por los extraños eventos que ocurrieron en su hogar en 1977. Fue en ese año cuando una madre entró en la habitación de sus hijos y se encontró con algo que no podía explicar. Un tocador se movía por la habitación, como si una fuerza invisible lo desplazara sin esfuerzo. Los ruidos de golpes constantes llenaban el aire, lo que llevó a la madre a buscar ayuda, y en ese momento se desató una cadena de sucesos que involucraron a vecinos, policías e incluso periodistas. Lo que comenzó como un simple accidente o una anomalía doméstica, pronto escaló a algo mucho más inquietante. El vecino que llegó en búsqueda de respuestas no encontró ninguna explicación lógica para los ruidos que se escuchaban. A pesar de recorrer la casa en busca de algún indicio, nada parecía tener sentido. Fue entonces cuando la única opción viable pareció ser llamar a la policía. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron, la escena se volvió aún más desconcertante. Una silla se deslizaba sola por la habitación, sin que nadie la tocara. Los oficiales tampoco tenían una respuesta clara. La situación, más que una simple investigación de un caso de ruidos extraños, parecía estar adentrándose en un territorio desconocido. La historia siguió creciendo cuando un periodista llamado Graham Morris, quien trabajaba para el periódico Daily Mirror, fue enviado a investigar lo ocurrido en la casa de los Hudson. Al llegar, comenzó a capturar imágenes que parecían demostrar lo imposible. Janet, una de las hijas de la familia, levitaba. Este hecho se convirtió en un parteaguas en la historia del misterio y lo paranormal. A través de las fotografías se evidenció que algo más allá de la ciencia y la lógica estaba ocurriendo en ese hogar. Pero las anomalías no se limitaron a la levitación. Una voz masculina grave y ronca comenzó a emanar desde detrás de Janet, lo cual parecía provenir de una parte de su cuerpo donde no debería estar ninguna fuente de sonido. Janet misma describió esa sensación como algo que provenía de su cuello, lo que añadió aún más tensión al ambiente. El caso de los Hudson sigue siendo un misterio fascinante, con fenómenos inexplicables que ocurren en presencia de los niños. Estos relatos, comunes en distintas partes del mundo, desafían nuestra comprensión de la realidad, dejando más preguntas que respuestas. La curiosidad humana y el misterio nos impulsan a investigar lo desconocido, como el cine y la literatura, donde se exploran límites inexplorados. Las historias de terror basadas en hechos reales no solo nos asustan,
sino que nos dejan con más preguntas. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y comentar qué te pareció este video. Nos vemos en el próximo.